Y una pregunta que vuelve cada año, justo en Semana Santa. Una pregunta que nace en el corazón de la fe, de la santería, y que es tan personal como histórica. Y bueno, para entender de qué va todo esto, tenemos que, sí o sí, viajar al pasado. Y aquí está, justo aquí, el centro del asunto que enciende la conversación. ¿Se deben cubrir las representaciones de los orishas o no? Miren, es un debate que se repite año tras año, y les adelanto algo. No hay una sola respuesta correcta. Es que, a ver, esto no es nada más un desacuerdo sobre si poner un paño o no. Para nada. Esto es mucho más profundo. Es, digamos, el eco vivo de una historia increíblemente compleja. Una historia de persecución, sí, pero también de una resistencia y una fe que, bueno, encontró la forma de sobrevivir cuando todo estaba en su contra. Muy bien, entonces vamos a meternos de lleno en el origen de esta práctica. Y para eso tenemos que ir a un momento muy doloroso. La época de la esclavitud, que es donde nació todo esto, y lo que al final definió el rumbo de esta fe. A ver, si hay una palabra que lo explica casi todo, es esta: sincretismo. Pensemos en esto. En el contexto de Cuba, el sincretismo no fue para nada una traición a las creencias. Fue todo lo contrario. Fue una estrategia brillante de supervivencia. Casi como un disfraz sagrado, ¿no? Que permitió que las tradiciones africanas siguieran vivas. Esta línea de tiempo nos pone todo en perspectiva, fíjense. Entre los siglos XVII y XIX llegan a Cuba los africanos esclavizados con su fe, la fe yoruba. Pero claro, en la colonia, el sistema español prohibía cualquier religión que no fuera la católica. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí viene el acto de resistencia, de ingenio espiritual. Empezaron a esconder a sus orishas detrás de las imágenes de santos católicos que se les parecían, así de simple y así de poderoso. De esa forma le rezaban a sus deidades, pero a los ojos de los demás estaban venerando a un santo católico. Y aquí se ve perfecto cómo funcionaba en la práctica. Por ejemplo, Changó, el orisha del trueno, del fuego, se escondía detrás de la imagen de Santa Bárbara. O miren a Oshun, la dueña de los ríos, del amor, se sincretizó con nada más y nada menos que la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Ojo, no es que fueran enemigos, era la misma energía, la misma fuerza, pero digamos con dos trajes distintos para poder sobrevivir. Ok, entonces, llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué cubrirlos? Bueno, la razón tradicional, la de siempre, es básicamente seguir con esa estrategia de supervivencia. Piénsenlo, si la Iglesia Católica cubría a sus santos en señal de luto por Cristo, pues los santeros hacían lo mismo. ¿Para qué? Para no levantar sospechas, para seguir camuflados. Era una manera de respetar el sacrificio de los antepasados y además muchos creen que también era para protegerse de energías, digamos, pesadas o negativas que andan sueltas en esos días. Pero bueno, claro, los tiempos cambian y las creencias, pues, también evolucionan. Así que ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, cómo los practicantes de hoy en día están empezando a cuestionar todo esto, pero con una lógica diferente. Y esta es la pregunta que está en el centro del debate actual. Para mucha gente, simplemente no tiene sentido. A ver, los orishas son deidades de la religión yoruba, ¿cierto? Una fe que existía mucho, pero mucho antes que el cristianismo. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Por qué tendrían ellos que guardar luto por la muerte de alguien de otra religión? Y esta tabla, miren, resume perfectamente el choque de ideas. Por un lado está la tradición, el peso de la historia, el decir, oye, cubrir a los santos honra el sacrificio y la inteligencia de nuestros ancestros. Pero por el otro lado llega esta nueva lógica que dice, momento, la persecución ya terminó. Los orishas son luz. ¿Por qué vamos a taparlos en la oscuridad? Y aquí hay un dato que es, importantísimo. Esta costumbre de cubrir a los santos ni siquiera existe en África, que es la cuna de la religión yoruba. Eso da mucho que pensar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la razón? Pues, ¿y si esa no fuera la pregunta correcta? Quizás hay una tercera vía, un camino intermedio. Uno que respete el pasado, claro, pero que ponga el foco en el crecimiento espiritual de cada persona. Y esta frase es clave. El orisha no necesita descansar. La reflexión es para uno mismo. ¡Wow! Esto le da una vuelta completa al asunto, ¿no creen?
El foco ya no está en una regla sobre qué hacer con los orishas, sino en un principio para el desarrollo personal. Con esta mirada, la Semana Santa se transforma. Ya no se trata de cubrir o no cubrir, sino de usar ese tiempo para conectar más profundo con el mundo espiritual, de mirarse hacia adentro. Y así es como el debate se convierte en algo práctico, en una guía espiritual. En vez de quedarnos estancados en si cubro o no cubro, la energía se enfoca en otras cosas, en limpiar el espacio, por ejemplo, en conectar con los ancestros, los segúnes, en dedicarle tiempo a la meditación, al silencio, y al final, en celebrar la renovación, el renacimiento. Se vuelve algo activo. Y llegamos a lo que es probablemente la regla de oro, la más importante de todas. Miren, más allá de cualquier debate en Internet o de lo que diga la gente, la instrucción que viene de la propia casa religiosa, del padrino, de la madrina, eso es sagrado. Esa guía, esa palabra directa, es la que manda. Punto final. Al final de todo este ir y venir de ideas nos deja una conclusión muy, muy poderosa sobre lo que es esta fe en su esencia. Porque piénsenlo bien, que este debate exista no es para nada una señal de debilidad o de que la religión se está rompiendo, es todo lo contrario. Demuestra que está viva, que tiene una vitalidad increíble. Nos habla de una fe que no se quedó congelada en el pasado, sino que está todo el tiempo conversando con su historia para poder construir su futuro. Y bueno, cerramos con esta reflexión. La historia de supervivencia de la santería no es solo algo que pasó y ya. No es un simple dato histórico. No, es una fuerza viva que hoy sigue moldeando sus rituales, sus creencias, su identidad. Es la prueba de que, para que una fe siga latiendo con fuerza, tiene que ser lo suficientemente valiente como para mirarse al espejo y hacerse preguntas.